página. Y ya estamos de vuelta en nuestra sección de las entrevistas y nos acompaña. Siempre es un agrado tenerlo acá porque sus puntos de vista son muy interesantes y queremos recibirlo con este aplauso. Don Cristian Cuevas, presidente de la Federación de Trabajadores de la Minería, FETRAMIN, vocero de la Mesa Nacional de las y los Trabajadores Contratistas de Codelco. Porque, Cristian, muy buen día, feliz mañana para ti. El pasado 15 de mayo, la organización que tú representas, allá en los Andes, concretó su afiliación a la Central Autónoma de Trabajadores, a la CAT. Y nos gustaría saber cómo se gestó esto y las expectativas que tiene al integrar una organización tan importante. Muy buenos días. Buenos días, ¿cierto? Buenos días a este equipo y también a todos y todas los que nos siguen en las redes. Ojalá que sean muchos, que tengamos alta sintonía. Bueno, para nosotros, la Federación de Trabajadores de la Minería, FETRAMIN, es una organización histórica de las y los trabajadores contratistas del cobre y en Codelco particularmente, fundada hace 21 años, que fue el pilar de la lucha de los trabajadores contratistas que ha permitido los derechos y beneficios que tenemos, entendiendo que después constituimos una confederación, ¿cierto? Pero la matriz, una de las matrices es esta federación y la decisión política de afiliarnos a la CAT del pasado 15 de mayo obedece a que ustedes me conocen, ¿cierto? Hace por lo menos 5 años que hemos venido trabajando, dialogando con la Central Autónoma de Trabajadores. Nosotros cumplimos un rol también muy fundamental en la incorporación de muchos, anteriormente nosotros estábamos en la CUT, pero también hemos hecho una reflexión que necesitamos de un campo del mundo del trabajo con plena autonomía e independencia para la gestión sindical, independencia política. Eso no significa no tener una convicción de clase en términos políticos y no significa no militar o no, sino más bien que tiene que tener esa centralidad en el campo del mundo del trabajo. Y eso, por lo menos, fue una decisión soberana de la FETRAMIN. Nosotros tenemos bases de expresión en Codelco División Andina y en Ventana, pero también articulamos la mesa del subcontrato, de la coordinación nacional, con trabajadores y organizaciones, confederaciones en Calama, El Salvador, en El Teniente y en Andina. Por tanto, tenemos una gran responsabilidad y por eso esta decisión para nosotros tiene esa trascendencia de incorporar al campo del mundo del trabajo. En general, la CAT es una organización que mayoritariamente la componemos trabajadores del sector privado y hoy día se han ido incorporando también muchas organizaciones del sector públicos que no se sientan representadas cuando finalmente quedan atrapadas las organizaciones sindicales a los gobiernos de turno y no en función de los intereses principalmente de los trabajadores. Hassan. Bueno, justamente en este contexto como político y social, la voz de los trabajadores ha sido algo relegado. Para ti, ¿cuáles serían como los principales como temas que hay que poner en esta conversación? Mira, yo creo que el mundo del trabajo, hoy día siendo mayoritario el mundo del trabajo, si miramos la sociedad, más de 10 millones de trabajadores estamos en el mundo del trabajo, pero que no decidimos nada en la política de nuestro país. Y eso es problemático. Y hoy día, en este tiempo, tenemos mi preocupación, o nuestra preocupación tiene que ver, por ejemplo, con la alta cesantía. En abril se entregó los niveles de cesantía, ¿cierto?, del primer trimestre de este año, que bordean el 8.7 de desempleados, desocupados, y si vemos la tasa en general en cuanto a mujeres de 9.5 y de hombres creo que un 8.2. Entonces hay un problema y sobre todo en el periodo de la cosecha donde hay más contratación de mano de obra, entonces hay un problema que uno tiene que mirarlo, ¿cierto?, con una proyección de lo que viene para el país, entonces es preocupante en un periodo que genera alta tasa de empleabilidad. Eso es un problema. Claro. Y lo otro, creo yo, que tiene que ver con los salarios. Aquí hay un problema que en general hoy día sumamos a esto, son más de 800.000 trabajadores desocupados hoy día, sumamos a esto la alta tasa de informalidad, cerca de un tercio de los trabajadores, 2.500.000 en Chile, están en la informalidad, y eso lo que genera, ¿cierto?, porque hay una situación no hay pretensión, no hay interés de trabajar en la formalidad por la precariedad que existe en los bajos salarios. Eso es un problema
que lamentablemente este modelo, quien administra esto, porque tú no puedes estar contento cuando dicen, oh, firmamos un acuerdo en relación al aumento del sueldo base o el salario mínimo nacional, y que en términos reales son 6.000 pesos. Entonces yo me pregunto a quienes están siguiendo el programa, los que viven con un salario de 529.000 pesos en nuestro país, si están contentos con los 6.000 pesos. Entonces eso es lo que hace y genera la desigualdad, provoca la desafección de incorporarse al mundo del trabajo formal porque no hay motivos para incorporarse. Tal cual. Ya. Justamente entonces, desempleo en un momento que no es tan malo todavía de la economía. Entonces, cuando la economía está antes de una recesión, antes de una crisis mayor, y ya tenemos problemas de desempleo, es para preocuparse, junto con los bajos salarios, que es permanente también. Entonces, ya que has puesto esos dos temas en relieve, en el enfoque, la pregunta sería, en este ambiente pre-elección presidencial, ¿ve en el debate de los candidatos a alguien que está tomando estos temas que preocupan al mundo del trabajo? ¿Ve algo en el debate parlamentario o la política institucional simplemente no está dando respuesta a eso? A ver, yo creo que en el mundo del trabajo hoy día no se siente representado. Esa es mi observación. Porque más allá que alguien haya sido ministra, a quienes respetamos, ¿cierto? Y estimamos, pero uno no puede quedarse en política con los titulares. Porque uno cuando te toca mirar la realidad y desempolvar los documentos de los acuerdos que se establecen, 40 horas, salario, sueldo base, no sé, la intención de la negociación por rama, lo que queda finalmente no es nunca en beneficio nuestro. Entonces, ahí lo que falta es una fuerza gravitante del mundo del trabajo, que tenga esa autonomía, esa independencia y que, por cierto, hacer alianzas con los que están más cerca nuestro. Eso uno nunca puede perder esa perspectiva. Pero tampoco podemos apostar, y eso es una cuestión que tenemos que conversar con las y los trabajadores. Por eso, pareciera que al modelo, al ministro Marcel, y a los que gobiernan hoy día y a los que gobernaron ayer, le interesa tener la informalidad, porque también es un reducto clientelar en función de sus intereses políticos. Porque ahí también opera los sectores que despolitizan y que no quieren generar, ¿cierto?, esa relación virtuosa, porque finalmente los únicos generadores de riqueza en nuestro país y en el mundo son y serán los trabajadores. Y es una cuestión que es concreta. Entonces, cuando uno plantea ¿qué piensan los trabajadores en lo que se viene para el 2025? Mira, yo vengo del Alto Biobío, estuve en Santa Bárbara antes de ayer, donde se está construyendo un proyecto hidroeléctrico, la central Rucalhue, y la verdad es que las condiciones de los trabajadores de una inversionista de una empresa china son de una violencia que son inaceptables. Pero lo mismo... Las condiciones. Entonces porque no estamos hablando de salario, en este caso. ¿Cuál sería el salario? Igual uno negocia mejor, claro, pero cuando dice condiciones, ¿qué cosas específicamente, por ejemplo? O sea, no tener las condiciones para donde las casas de cambio, no tener condiciones de transporte, que imagínate que allá llueve intensamente y subirte un bus húmedo, mojado, que los trabajadores no cuenten con los equipos de protección personal. Son cuestiones que son inaceptables. Como en caso de construcción, como peligro. Claro, entonces, peligro, riesgoso, pero lo que es peor es que la institucionalidad del Estado de Chile mira de lejos, no fiscaliza como se quiera, no sanciona. Y eso también no pasa tan solo en estas grandes obras. Pasa en Codelco, por ejemplo, cuando nosotros vemos que los trabajadores contratistas en tiempos de invierno, lo hemos manifestado, mira, va a venir... Siempre vienen las nevazones, en el caso de Andina, o en el Teniente, y siempre el trabajador contratista paga altos costos para su vida y su seguridad. Siempre está en una situación de un trato discriminatorio. Desventaja. Las condiciones, ¿dónde se hospedan? Y ahí le digo a Máximo Pacheco, no firme tantos acuerdos con las empresas, después vamos a hablar de aquello, no firme tantos acuerdos con las grandes empresas, preocúpese también de ese 70% de trabajadores y trabajadores tercerizados que obviamente, a pesar de nuestras luchas, de 20 años de lucha,
no se han mejorado esas condiciones y siempre son deficitarias y de alto riesgo, porque finalmente el trabajador contratista no tiene lugar de esparcimiento en los campamentos. La situación es realmente lamentable y que al conversar nosotros todos los días, porque la condición nuestra como federación es que conversamos todos los días con los trabajadores, no tan solo de Codelco Andina, sino que del teniente, del Codelco Norte, y que se sigue desarrollando una política de ir precarizando la vida en las condiciones en que desarrollamos nuestras funciones y los lugares donde deben descansar, que es altamente discriminatorio porque esas condiciones no las tienen los trabajadores propios. Qué bueno que estamos ahí donde las papas queman, porque tú, como uno de los máximos líderes que tienen los trabajadores subcontratados de Codelco, una larga trayectoria, debes tener una perspectiva también de lo que ha sido la gestión de la empresa, ¿cierto? Hay una crítica muy importante que se le hace a la gestión de Máximo Pacheco en términos de que hoy día Codelco de manera progresiva se vuelve una empresa rentista, más que exploradora, más que explotadora muchas veces, sino que en el fondo prefiere arrendarle las minas o los yacimientos a empresas extranjeras, llegar a acuerdo como con Sokimich por el tema del litio, y ahí estaría abandonando su misión. No sé cómo lo observas tú esa crítica. Mira, para nosotros es muy preocupante lo que pasa con Codelco, porque Codelco es nuestra principal empresa, y se dice es la empresa de todos y todas los chilenos. Y todo lo que ingresa a Codelco, los resultados de la empresa, van en beneficio de toda la patria. Pero al parecer, durante estos últimos 35 años, hemos tenido operadores ahí que lo que han hecho es dinamitar a Codelco. Y lo que hemos venido denunciando, no tan solo quien habla, sino igual gente que ha trabajado desde la reflexión económica y de conocimiento de la industria, como Julián Alcayaga, el propio la Graciela Galarce, Hernán Lago, el propio Caputo, que nos han acompañado en nuestra reflexión. Y es desastroso, ¿por qué te digo? Porque el 2006, el expresidente Ricardo Lago anunció en una cuestión en un evento de estos que realiza el Estado para hacer grandes anuncios, dijo que Codelco iba a tener al año 2012 2.500.000 toneladas de producción. Y lo que eso nunca ha ocurrido. El 2012 tuvo 1.800.000 toneladas de producción. Y hoy día, el año 2024, fue 1.350.000 toneladas. 1.350.000 toneladas. Entonces, cuando tú dices los anuncios, la proyección, pareciera que el enemigo es un enemigo interno que trata de dañar finalmente esta empresa del Estado. O cuando tú haces contratos con SQM, una empresa que financiaba la política cuando incluso a la hoy día candidata presidencial, señora Carolina Toá, era presidente, les pagaban al PPD las boletas de la luz, del agua, financiaban a una serie de parlamentarios. Entonces tú dices, ¿qué pasa en Chile? Con una empresa que de alguna manera genera un acuerdo privado, a oscura, y cuando hace unos días atrás Codelco firma una licitación, ¿cierto?, con 4 oferentes, entre esos el Salar de Maricunga, que ganó Río Tinto. ¿Por qué sí se pudo hacer una licitación y en el caso de SQM Codelco no se pudo hacer? O cuando tú ves este proyecto, acuerdo que se estableció con Anglo Codelco. Entonces, cuando tú miras la política y a los políticos en general, la verdad hacen vista gorda a eso. Y eso erosiona a Codelco, porque al parecer no está el interés de fortalecerlo y efectivamente que los recursos que genera, porque hoy día Codelco es una empresa altamente endeudada en más de 23.000 millones de dólares. Sí. Y eso obviamente tiene que ver con la gestión y la administración, donde hay una alta tasa, el 70% de los trabajadores son tercerizados y muchas de estas empresas están en el giro principal de Codelco. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un negocio que es rentable y que lucra, pero no en función del Estado, no en función de los intereses del país. Y eso requiere de políticos, de líderes y lideresas que sean capaces de enfrentar aquello para poder resolver y no estar entregando nuestras riquezas, ¿cierto?, a quienes finalmente no piensan en la necesidad y los dolores de nuestro país. Sí, Cristian, estoy parcialmente de acuerdo.
sin duda, Codelco podría ser mucho mejor como empresa. Las críticas son buenas en términos de una serie de operadores políticos que al final no han tenido las mejores intereses de proteger la empresa, eso es cierto. Ahora tenemos una derecha completa que quiere privatizar Codelco y el argumento que dan es que los operadores son encima los gestores, que la empresa privada es siempre superior. Es importante en ese sentido, y solo en ese sentido, más allá de una crítica válida, recalcar que la razón por la cual son más productivas, entre comillas, las empresas privadas es porque tienen minas nuevas. Codelco tiene las minas más antiguas del país y por ende cuando uno sigue extrayendo cobre baja la ley de cobre, ¿cierto? El grado, entonces aumenta el costo. Dicen, pero los costos de Codelco son tan altos. Son más altos porque justamente ya el cobre que era fácil de sacar con un precio menor ya está fuera y vendido. Y entonces para seguir sacando cobre hay que invertir, justamente por eso se convierte de tajo abierto a mina de profundidad. Es parte de, y en eso Codelco tiene que hacer esa inversión. ¿Ya? Entonces, endeudar la empresa para que inviertan en esa cosa es una necesidad. Oye, nosotros somos defensores de Codelco. Sí. O sea, los trabajadores contratistas tenemos una cuestión patriótica con Codelco. Lo que no entendemos y no comprendemos es cómo se tiene a este grupo mayoritario de trabajadores, las condiciones que se tiene en relación a la habitabilidad, a la calidad de sus equipos de protección personal, a salarios, porque tú miras, y no lo sabes, porque la gente me dice, oiga, usted trabaja en el cobre, ganan harta plata y pues. Pero un trabajador de servicio, en general está ganando, por ejemplo, y también ahí hay una situación que pedimos a la Dirección del Trabajo, y le digo aquí al Director Nacional del Trabajo, ya pues, apuren las fiscalizaciones, va a empezar una hora en el Teniente, pero pedimos también para una empresa específica donde hay una diferencia salarial que el sueldo base es de 380.000 pesos y lo complementan con bonos en Codelco Andina y también en la minería privada. Entonces hay una práctica corrupta de alguna manera que pasa en todos lados, no es una cuestión, por eso yo digo, nosotros defensores de Codelco, pero como somos defensores de Codelco también tenemos que mirar los contratos que hace Codelco en función de los intereses del país. Porque mañana pasa Máximo Pacheco, vendrán otras. Lo que no podemos perder de vista es que lo que nosotros queremos es que esta empresa sea la mejor, porque muchos de los costos o del endeudamiento pasa porque no se cumplen los propios planes que se proyectan y cuando pasan esos errores que son graves, de alto costo, no sale ningún ejecutivo, pues. Claro. Y cuando un trabajador contratista o uno propio se equivoca, usted se va despedido. Pero los ejecutivos no salen, las jefaturas no salen, porque finalmente es una casta instalada en función de esto. Y lo decimos porque nosotros tenemos que diferenciarnos de la industria privada. Y en ese sentido creo que, y creemos nosotros que ahí tenemos que hacer un nuevo trato. Es más, mira, el propio presidente de la República, Gabriel Boric, y por eso uno es bien crítico, se comprometió el Día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre del año 2023, a impulsar, ¿cierto?, la Empresa Nacional del Litio. Sí. Entonces, cuando tú quedas en el anuncio, hubo un debate, ¿te acuerdas? Incluso acá lo conversamos y nos parece bien, pero cuando tú sabes que Codelco es una buena operadora en cobre, Sí. pero no necesariamente en el negocio del litio, y por tanto se requería efectivamente crear esa empresa nacional que permitiese, ¿cierto?, desarrollar y de alguna manera generar lo que desde el punto de vista nuestro tiene que ver con los recursos para el Estado de Chile, que las gananciales. Entonces, ¿qué hace esta administración? Le entrega a SQM, una empresa que en el fondo estaba terminando su licitación, y más encima el Estado le entrega $5.000 millones en términos como una compensación o como una cuestión que para que opere esta empresa que obviamente hemos ya dicho que ha financiado la política. Y es más, se niega a pagar el royalty, $1.000 millones al Estado de Chile. ¿Me entienden? Entonces, todas esas cuestiones que un gobierno, que nosotros pusimos energía, no está haciéndolo. Entonces tú dices, ¿para qué? Entonces por eso el trabajador se pregunta, y el que está en la calle, el que está en el barrio, el que está en los toldos azules, ¿por qué vamos a votar? ¿Para qué vamos a votar?
por eso no se sienten motivados. Y claro, unas primarias o lo que hacen las derechas, claro, convoca al activo de ellos, pero no convoca a ese gran pueblo despolitizado que vive los dolores de nuestro país. Y yo, por ejemplo, estuve hace unos días en Alto Hospicio, en Iquique, en Arica, he estado recorriendo distintas regiones del país. Y uno lo que ve, claro, uno recorre el país en bus, ya sea en avión, ve los paisajes hermosos de nuestro país. Pero cuando va a los dolores de adentro, te das cuenta que hay un problema, que hay un abandono. Hay zonas que están abandonadas por el Estado, absolutamente abandonadas. Acá en la región metropolitana, ¿para qué decir? Entonces yo creo que esas cuestiones son las que nosotros, las y los trabajadores, tenemos que poner en el centro, en la política, a los que sean candidatos, y que el candidato, en ese sentido, los trabajadores también hacen la diferencia. No somos neutrales. No podemos estar eligiendo o votando por sectores fascistoides, sectores reaccionarios, sectores que se parecen que hablan igual que nosotros, plantean cuestiones como nosotros, pero nos van despojando de derechos. Por eso, en el espacio del mundo del trabajo, no podría tener espacio ni la Matei, ni el Kaiser, ni este señor, no sé cómo se llama, un académico, economista, no sé de qué. Franco Parisi. Franco Parisi, pero a veces nuestros amigos, compañeros, trabajadores y trabajadoras se nublan con esas lindas destellos de palabras, pero en la práctica son verdaderas víboras que en el fondo lo que van a hacer es profundizar este modelo que genera un malvivir para las mayorías. Estando súper de acuerdo, me gustaría, última pregunta, sé que estamos limitados de tiempo. En estos viajes por Chile, esas conversaciones con los y las trabajadores, ¿has visto justamente este avance específicamente de Johannes Kaiser que vemos mucho en redes sociales? ¿Cuán real es el avance de la ultraderecha en tus conversaciones con trabajadores específicamente? Mira, yo creo que ahí nosotros tenemos que dar una gran batalla, que es una batalla mediática, que es una batalla ocupando las redes, ¿cierto?, digitales o las plataformas digitales, porque no hay esa adhesión. No hay esa adhesión mayoritaria. Lo que pasa es que los grandes medios hegemónicos crean una situación de avance y de esos sectores. No digo que no exista. Existe, por cierto, y lo que duele es que sectores que son nuestros en términos de clase, populares, obviamente hoy día están permeados por esos sectores. Como un sentido común de ultraderecha. Y ahí siento que los sectores nuestros no logran dar el paso de entender aquello, porque si antes mira, estuve en un campamento de más de 10.000 familias en Alto Hospicio, que llegan todos cuando hay campaña, pero cuando ya no hay campaña, por ejemplo, el gobierno de la región de Tarapacá, bien digo, entre años no ha ido, pues, no ha ido. Y ellos buscan las formas de organizarse, de resolver cuestiones, y ahora de a poquito han ido algunos en este tiempo, porque es un tiempo electoral, pues. Entonces, en ese sentido, digo yo, que nosotros tenemos que hacernos cargo como clase trabajadora, como organizaciones sindicales, con partidos, con movimientos sociales, aliados nuestros, de hacer crujir más a este país en función de nuestros intereses, que por cierto tiene que ver con los derechos sociales, tiene que ver con disminuir las brechas de las desigualdades y el acceso, ¿cierto?, que debe tener la población. Entonces yo creo que los esfuerzos han sido insuficientes, muy insuficientes, y lo digo y lo trazo directamente en lo que fue el aumento del salario mínimo nacional, que fueron 6.000 pesos para este año, y lo que deja en una situación de desacople de esos sectores populares o del mundo del trabajo. Nuestra tarea como dirigentes sindicales no ser neutrales, politizar al mundo del trabajo en función de los intereses nuestros y en alianza con sectores que obviamente estén en algunas cosas coincidamos, pero también cumplamos los compromisos que adquirimos en campaña. ¿Te están llamando, qué te parece? Sí, del Alto Biobío. Alto Biobío, perfecto. Pero te voy a leer algunos comentarios para que después pueda atender con por vía. Sí. Dice acá, Siker, Máximo Pacheco Mate, es uno de los mates peligrosos como que está en Coelco, dice él. Miguel Toledo, la seguridad social en Alemania cubre diversos aspectos, como las pensiones, las enfermedades, la dependencia y el desempleo, proporcionando una red de seguridad para los trabajadores. Tito Hernández, trabajé en Minera Escondida, donde las empresas de servicios tienen diferentes campamentos, al contrario de las mandantes. Ana Mugasáez, saludo a Cristian Cueva, a favor pregúntale qué opina de la asignación de Tamara Agnic y Alfredo Moreno en el directorio de Coelco. Buena pregunta para cerrar este bloque. Bueno, esas son las cosas que nosotros rechazamos, pues. Porque mira, lo que ocurre cuando tú ganas
con una energía y dices que vas a administrar en forma distinta, y la decisión de incorporar a estos señores y a esta señora, ¿cierto?, a Codelco, te habla que el propio gobierno, por quien votamos en segunda vuelta el 2000 no sé cuánto, 2021, hace todo lo distinto de lo que los propios trabajadores pensamos y quienes adherimos o votamos por esto. Entonces es muy contradictorio, porque yo creo en la democracia, profundamente en la democracia y en la participación y en la decisión también del soberano. Pero cuando tomas esas decisiones políticas, que no es más que cueteo político en función de intereses que no tienen que ver con Codelco, que no tienen que ver con la patria, que no tienen que ver con los resultados que queremos para el país. Y claro, estamos dejando, ¿cierto?, al gato cuidando la carnicería en este caso. Tal cual. Cristian, mucha suerte, felicitaciones porque la organización se suma a la CAT y esperamos tenerte muy pronto de vuelta acá. Ya, pues muchas gracias y nos estamos viendo. Tal cual. Mención comunidad, ahora viene para que usted se haga parte, colabore con nosotros en la medida de lo posible y ya entrevistamos a Ronald Salcedo con su nuevo documental. La prensa empresarial miente, hace montajes y manipula. Nosotros mostramos no de los que sobran, la voz de los que dicen la verdad y que luchan por la justicia. No solo es importante, sino efectivamente contribuye a fortalecer nuestra democracia. Y sigan siendo los periodistas que son valientes, corajudos, no teniéndole miedo a enfrentarse a los poderosos. Aporta y hazte parte de la comunidad con este link que está en la descripción. Paso 2. Busca la casilla que dice comunidad. Paso 3. Una vez dentro, puede ser empresarial miente, hace montajes y manipula. Nosotros mostramos y comentamos lo que no quieren que veas. Te damos un espacio para mantenerte informado, donde puedes comentar en vivo los temas más importantes que preocupan al país. Necesitamos de tu apoyo. No se Únete a la comunidad de los que sobran. Te muestro cómo